Bueno, mi gente, este es el dilema de hoy. Yo no sé si a ustedes, pero a nosotros nos pasó, teníamos un plan y nos pasó algo totalmente diferente a lo que habíamos planeado. Eso fue para allá, para el 2012, y del 2012 nosotros tenemos un plan y Dios nos los cambia por completo, ¿verdad? Nosotros vivíamos en Puerto Rico, en la calle, no, mentira, no va a ser la calle. Eh, Vivíamos en Puerto Rico y teníamos un plan para mudarnos hacia Texas y nuestro plan era, ¿cuál era nuestro plan? A ver, cuéntame. Bueno, la realidad es, nuestro plan era de mudarnos a Texas, de yo comenzar a trabajar como maestra, pero, pero el dilema aquí era que Medina no se quería mudar y yo sí me quería mudar y después, pues, poco a poco se fueron dando los planes y entonces, am, cuando llegamos allá a Texas, resulta que lo de maestra era un programa súper extremadamente intenso, a lo cual yo decidí no participar. Ok. Entonces, sin embargo, uno de los planes que yo tenía era estudiar en el seminario bíblico, ¿verdad? Y entonces también una de las cosas que no teníamos en cuenta era pues que realmente no teníamos el poder adquisitivo para, para poder pagar por él, ¿verdad? Qué bonito quedó eso. Realmente no podíamos, ¿verdad? Y también, pero pasaron ciertas cosas en el cual no teníamos literalmente idea de los planes que tenía Dios para con ellos. Dios se glorificó definitivamente, eso Eh, podemos decir. Correctamente. Entonces, pues yo tenía desde antes, vamos a tratar de hacer la historia muy larga lo más corto posible, pero tratar de no, de evitar que los detalles más importantes que se nos queden. Se nos escapan, ajá. Yo creo que sería bueno hacer una parte uno, parte 2, parte 3, porque yo sé que hay muchas personas aquí Ya, que ustedes tienen milagros en su vida que han pasado, eso es así. historias que ustedes también nos pueden contar a ustedes, de ustedes, que sería bueno que lo dejen en la caja de comentarios, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, yo empecé desde Puerto Rico. Yo soy consejero en salud mental, lo he dicho 20 veces, pero esto es muy importante, ¿verdad? Porque yo estudié y mi primer trabajo fue en Burger King, ¿verdad? Ujú. Esto es un anuncio no pagado. Entonces, trabajé en Burger King por 3 días, ¿verdad? Y una de las razones por que era 3 días era porque... ¿Por qué fue que trabajé 3 días? Yo no me acuerdo. Era porque primero hacía frío, no era que... No, Yo no me no, acuerdo. era, bueno, lo que pasa es que yo tengo entendido que tú eras un supervisor quien daba breaks a los empleados Oh, ya me y acordé. allí no se le daban break a los empleados Oh, ya. y la supervisora que era hispana era bastante Difícil. intensa con Ya, los ya me acordé. empleados y pues ella no le gustaba que tú fueras amable con los empleados y que no le dieras, que le dieras breaks a los empleados y eso. Ya, correcto. Que trabajaran las horas que tienen que trabajar y Ya, y entonces no le pagaban a los empleados, yo me acuerdo, que los la empleados trabajaban injusticia. de gratis, había mucha injusticia en Ujú. el cual, pues, entonces yo no podía estar de acuerdo con eso porque literalmente me recuerdo que había un empleado que trabajó como 3 horas de gratis, literalmente. Y entonces, Mm. pues, yo me tuve que ir porque pero vieron que qué difícil, nosotros nos fuimos básicamente sin dinero, ¿verdad? Teníamos muy poco dinero y fui a un lugar a trabajar en el cual literalmente abusaban de las personas. Ya, Y cuando llegamos a ese lugar, pues yo tomo la decisión, bueno, yo me tengo que ir de aquí porque yo no puedo estar de acuerdo en un lugar donde están rompiendo la ley. ya. Pero tienes que contar cómo fue la reacción de la muchacha cuando le dijiste. Ah, pues yo le digo, bueno, pero vete a descansar, vete a tomar un break. Y él me dijo, no, pero eso no se puede, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a tomar un break? No, pero no, porque después no, y se asustó toda, ¿verdad? Y Ujú. entonces, pero bueno. Luego, pues, el tiempo pasó, ¿verdad? Me recuerdo que yo, mientras tú estabas trabajando ahí, yo conseguí trabajo en una escuela y,
y porque yo soy de maestra y me hicieron entrevista supuestamente de maestra, por lo menos para eso fui. Y me recuerdo que la muchacha que me estaba entrevistando ni me miraba, estaba pegada en el teléfono, ujú, ujú, así. Ya. Y yo tratando, ¿verdad?, de la entrevista. Y ella me hacía una pregunta y yo le contestaba. Y las preguntas que me hizo fueron preguntas para maestra. Ya. Y entonces, pues yo le contestaba esto, lo otro y todo de lo más bien, en sentido de mis contestaciones y todo, pero ella no me hacía caso. Y ok, pues yo me fui, todo se terminó, me cogieron en el trabajo, yo empiezo a trabajar, pero no me pusieron de maestra. No me pusieron de maestra, querían que yo cocinara y yo le dije que yo no sé cocinar para niños, yo no sé cocinar comida mexicana porque ellos querían que yo cocinara comida mexicana. Ya. Y yo le decía, pero es que yo no sé hacer comida mexicana, yo no sé hacer comida para muchos niños, yo nunca he trabajado para cocinar para cantidades de niños, yo no sé hacer eso. No, y el problema era que tú trabajabas un part-time, que eran como unas 15, 20 horas, muy poquito, pagaba muy poquito, y entonces fuimos en la peor época porque era así un frío tremendo, ¿verdad? Ay, Dios mío, me recuerdo que tuvimos que matricular al niño. Y en el lugar que nos quedamos, pues no nos dieron mucha oportunidad, como vivimos como 2 semanas en la casa de unas personas, y luego nos fuimos a vivir a un motel, Oh, ¿verdad? ya. Y ese motel donde nosotros vivíamos, estuvimos como 1 o 2 semanas. Y entonces pasó algo. ¿Qué fue lo que pasó en ese motel? ¿Te acuerdas? Bueno, que visitamos la Que iglesia. visitamos la iglesia. Pero, Pero fue algo como a la misma vez de desesperación, pero ya, algo que Dios tenía los planes también. claro. Me Por- recuerdo que yo le digo a mi hija, le abro a mi hija el coat para que se lo ponga. Ujú, Y ella me hace, no, como que ella no lo quería. ujú. Entonces, ella va caminando para la puerta del motel que se abre sola, nada más tú pisar la alfombra. Y cuando el viento le dio y le dio el frío, hizo... Se fue para Y atrás. miró así como pingüinito y me dijo, como que porque pusiera el abrigo, ahora si te quieres poner un abrigo, se te pasa por desobediente. Y en ese motel lo interesante fue que, bueno, para el 2012 ya había teléfono y todo, pero tampoco era tan avanzado como ahora. Y Ya. porque me acuerdo que teníamos todavía el GPS ese que estaba Ah, en el sí. carro. Y Ujú. entonces busqué en el teléfono cuál es la iglesia más cerca. No, 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 y miren No, interesante yo porque... creo que fue no, yo creo, bueno, yo no estaba en ese momento, pero yo No, creo que lo buscaste no fue en la no, 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 computadora no, del motel. no, fue en teléfono. Y Ah, lo bueno. interesante fue que lo buscamos y lo busqué. Y lo interesante para que ustedes vean, cuando uno está en desesperación, uno pues, y cuando uno busca de Dios a veces en desesperación y uno literalmente no se pone a pensar en denominación, no se pone a pensar en que si el pastor predica bien, en que si no predica bien, Que si es bonita la que si la iglesia. música, nada de eso, ¿verdad? Yo Ujú. busqué en Google, ¿verdad? ¿Cuál es la iglesia más cercana? Nosotros no sabíamos nada de inglés, ¿verdad? Nada de inglés. Bueno, eso creíamos que sabíamos. Nosotros creíamos que que sabía un poquito, ¿verdad? Y no sabemos nada. Buscamos en Google, ¿verdad? Encontré cuál es la iglesia. Decía North Richland Hills, Ujú. Iglesia Bautista de North Richland Hills, ¿verdad? Y cuando encontramos la iglesia, nosotros dijimos, vamos el domingo. Olvídate. Hmm. Vamos el domingo. Llegamos el domingo. Y en la iglesia pasó, desde que llegamos, ¿verdad? Pasó algo Ya. espectacular, Mm, porque no solamente fue por eso es tan importante que si usted es miembro de una iglesia, esa bienvenida que usted le da a las personas, ese primer impacto, ¿verdad? Mira, la realidad fue que la iglesia en Texas era súper enorme. Era Era una una iglesia como iglesia, de 1000 personas era una fácilmente. iglesia que yo le dije a Medina, pero tú estás loco, que nosotros hacemos aquí, Y nadie nos va a notar. nadie nos va a notar, que Ya, es esto, ¿sabes? Digo, y no queriendo que alguien nos notara, pero con la necesidad que nosotros teníamos ya, de querer pedir por ayuda, era como una hormiguita, ya. ¿verdad? En ese gran
balde, ¿verdad? Ujú. De agua y nosotros quedamos como que, y ahora, tú sabes, yo le decía, no vamos a hacer nada aquí. Ya. Y en el preciso momento en que abre la puerta, el señor que nos saluda supo que éramos visita. Sí, y ya, y lo interesante de No todo sé si esto, que nos vio la cara de que asustado. nos agarra y entonces y nosotros con el poquito en inglés que entendíamos, pues nos agarra por la mano. No, y no fue solamente, ¿te acuerdas que él nos agarró? Ujú. Pero exactamente entrando una persona también detrás de nosotros, Ya. nos dijo, ¿ustedes son visitas? Venga que se con nosotros, vente Sí, conmigo. que yo los ayudo. Bueno, Yeah. la historia larga, corta también, llegamos, escuchamos la predicación, no sé ni qué dijeron, nada, no entendimos Yo creo nada. que ese es el predicador que más rápido lee en inglés, Yeah. que más rápido encuentra los versículos bíblicos y la Biblia en inglés, porque yo te puedo decir una cosa, yo te puedo hablar en inglés, pero la Biblia en inglés a mí no me funciona. Y mire qué Ni el Padre interesante, Nuestro sé porque, lo no, que y es lo interesante en es que esa inglés. iglesia, el pastor había renunciado, eso lo supimos después, y eran como invitados, no había ni un pastor para ese tiempo. ¿Qué Wow. pasa? El pastor predica, hace como el llamado al final, y yo le digo a Melissa, pues vamos a pasar. Y entonces Villa, pues ¿para qué va a pasar si nosotros no sabemos ni qué es lo que nos van a decir, ¿verdad? ¿Para qué vamos a pasar? Bueno, pues pasamos. Entonces, yo pues le digo a la persona Al al Señor. señor que está haciendo el llamado, En el inglés era, era, matado. era un pastor. No, ellos mandaron a parar al frente como las personas que Ay, no, ayudan, pero al que yo le di, al que los yo hablé. diáconos y eso. No me acuerdo. Ok, Sé que era un señor, pero al que no. yo le hablé, pues yo le digo a En inglés él, matado. al inglés que como me entendiera. Yo le expliqué la situación, yo le dije, mira, nosotros vivimos en un motel, Nos acabamos de acabamos de mudar. mudar, pues nosotros, la intención real no era pedir ayuda, era que oraran por nosotros, ¿verdad? Que Dios hiciera un milagro con nuestra vida y si, ¿verdad? Quisiera que algo pasara. Ujú. So, él nos dice, Porque vengan, nosotros nos fuimos con permiso de nuestro pastor amado de Puerto Rico, Moisés Román. Nosotros nos fuimos con permiso de él para Estados Unidos y él dijo que las cosas iban a llegar ya, y y cuando, que solamente le fuéramos fiel a Dios y las cosas iban a llegar y así mismo fue. claro, y cuando decimos con permiso, no es que él nos tiene que dar permiso, ¿verdad? Cuando decimos con permiso es que como con su bendición que Exactamente, oró, ¿verdad? a eso me refiero, claro. Bueno, al otro día él nos dice, vengan el lunes, ¿verdad? A ver qué podemos hacer. Cuando nosotros decimos, vengan, qué podemos hacer, era que a lo mejor iban a orar por nosotros. No sabíamos ni que él se refería con eso. No, yo me fui para mi fantástico Ah, trabajo. ella se fue para el trabajo y yo voy solo. Yo voy solo, peor todavía. Los nenes van a la escuela, yo voy solo allí. Yo creo que estaba con la nena a lo mejor. Ya, porque sí. A lo mejor yo estaba con la nena. Y yo llego allí y yo le explico todo. Cuando yo le explico todo, ellos inmediatamente pues oran por mí y todo esto. Y yo pues, ok, qué bueno, oramos por mí, gracias a Dios, ¿verdad? Y al final, la señora me dice, era una señora que era como un ministerio que ayuda a las personas. Y ella me dice, pues mira, decidimos de antemano ya, por alguna razón, Nuestro nombre sonó. decidimos pagarle el motel por 2 semanas. Y yo, ok, qué Ujú. bueno, ¿verdad? Pero Mm. ese fue el primer paso, ¿verdad? Ahora, vino y ahí es que empezó todo No, y a, cuando te mandaron al lugar de la ropa. todo eso. Bueno, eso no, Ah, eso después lo porque decimos. no le hemos dicho que llegamos con 2 maletas, Ya. a la cual yo llené, como en mi cabeza, mira, como en mi cabeza estaba que en Estados Unidos hace frío, Ujú. yo puse toda la ropa súper extremadamente más caliente de mis hijos, y a que no sabe qué, yo no eché nada para este señor, ni para mí. Y cuando este señor me pidió la ropa, lo único que tenía era un pantalón corto, no tenía camisa, no tenía nada. Y yo me acuerdo que yo tenía solamente uno o dos pares de ropa nada más. Y nos quedamos como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya. Entonces Yo me enfoqué en mis hijos, en que ellos no nos pasaran dan, ellos frío. nos pagan 2 meses 2 semanas. 2 semanas, perdóname, nos dan ropa. Pero aquí está lo espectacular. Viene el pastor de música y me conoce. Me dice, ¿cómo tú estás? ¿Qué sé yo? Yo soy el pastor de música. Me gustaría hablar contigo algún día. Y yo, ok. Te lo encontraste, tú te lo encontraste Ese- caminando por el pasillo, por el pasillo. Me dijo, yo que quiero hablar con... estabas como Y perdido. yo, qué bueno. Ok, alguien me dijo de ti, me gustaría hablar contigo algún día. Y yo, qué bueno.
Ok, Dios te bendiga, se acabó todo. Pasó el tiempo, ¿verdad? No hablé más con él, Melissa no habla más con él, no sabíamos, nosotros seguimos yendo a la iglesia. La intención de nosotros de la iglesia era adorar a Dios, nada, ningún tipo de interés en nada, ¿verdad? Yo no conseguía trabajo, pero todas estas yo no seguía trabajando, el dinero seguía bajando, ¿verdad? Y porque el único trabajo que Melissa tenía era part-time, yo no conseguía nada y yo buscaba en Taco Bell, en cualquier cosa. Eh, Ahora, un día, el pastor ese de música toca la puerta y con su esposa, Brad y Bethany, ¿verdad? Y ellos tocan la puerta y nos dicen, nos explican, nos dicen quiénes son. Yo soy el pastor de música, Melissa es, perdóname, Bethany es mi esposa. Maestra. Y ellos nos dicen, me van a llorar. Puedes llorar, mi amor. Ellos nos dicen, Quiero que nosotros, vaya, que no. Ellos nos invitaron a su casa a comer. ya. Y Y, no, y, y cuando nos invitan a su casa a comer, ujú. nos ofrecen quedarnos a vivir en su casa. Ya, me dicen, y eso es lo espectacular del Evangelio, ¿verdad? Ahí es como el Evangelio de verdad. Nos dicen, nosotros queremos que ustedes vivan en nuestra casa. Que papá Dios nos ha dado una casa muy grande para nosotros dos nada más. Y nosotros, ellos no nos conocen. Mm, Ellos no saben quiénes somos. Ellos no saben si yo soy una persona, ¿verdad? Y Melissa otra. Ellos no saben, ¿verdad? Y nos invitan a su casa a vivir con nuestros hijos, ¿verdad? Y realmente nosotros vamos, pero nosotros en nuestra mente, nosotros sin pensar nos vamos porque no podemos hacer más nada, ¿verdad? No, pero tú le dijiste, tú hiciste, yo me recuerdo, tú diste una vuelta, te viraste y le dijiste sí. Y yo, ¿qué? Yo le dije, pero lo espectacular es esto, que nos vamos a vivir a la casa de ellos, yo en mi mente, pero ¿por cuánto tiempo, verdad? Ya. Hasta que tú consigas trabajo y puedan. Ese hasta cuando usted consiga trabajo, gente que está aquí. Oh Por my eso es que God. yo le digo a ustedes, gente, que ustedes tuvieron su milagro. Ese hasta cuando yo no conseguí un trabajo, gente, en 4 meses fue hasta que ustedes no consigan su trabajo. Pasaron 4 meses, ¿verdad? Y no nos dejaron ir. Esa gente nunca se quejó. No nos dejaron ir todavía. Esa gente nunca nos dijeron nada. Nunca nos señalaron, a lo mejor, mira, a lo mejor cuando cerraron la puerta, pero no sé, pero nunca lo mostraron, ¿verdad? Yeah. Y, y lo más bonito, ¿verdad? Era que cuando nosotros, toda una iglesia, ¿verdad? Porque no fueron ellos nada más, Yeah, fue toda toda la una iglesia. iglesia empezaron todos ellos a darle cosas a los niños. Un Yo me día, recuerdo que Ara estaba ya para potty training y que Ara fue al baño muy temprano. Ella comenzó a ir al baño muy temprano y ella estaba ya lista y yo necesitaba un potty y ella me lo consiguió. Ujú. Y Kiara ha sido Kiara es una niña que ustedes sabrán que hay niños que crecen poquito a poquito y hay otros nenes que crecen, no crecen por cierto tiempo y de momento, ¡pum!, crecieron una, ¿cómo se dice? Ya, Mucho. Y de mucho. momento viene, que se paran y después vuelve otra vez y crecen un montón. Pues mi hija siempre ha sido de las que crece poquito, 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 poquito. Y pues mi hija nunca tenía ropa, nunca tenía este zapato porque le podía literalmente comprar un zapato hoy y ya mañana no le servía. Y entonces, pues ella le consiguió ropa, ella le consiguió el potty, ella le consiguió una high chair, ella, todo lo que ellos necesitaban se lo consiguió. Y, y cuando, y cuando nosotros llegamos a esa casa, ella tenía detalles tan bonitos que ella puso unas fotos de nosotros que ella bajó de Facebook Ujú. y nos decoró el cuarto bien bonito con fotos de mis hijos, eh, en el cuarto para ellos y fotos de tú y yo en el cuarto para nosotros. O sea, ella fue muy detallista en lo que hizo, con tanto amor que se vio. Y les regaló a mis hijos, le puso a mis hijos juguetes de acuerdo a sus edades y todo.
cosas que jamás habíamos esperado, ni nos pasó por la mente. Luego lo que Ah, y el pasa, closet, de cuando entramos al closet. ya hasta una vez nos tocan la puerta y viene una señora con $1,000. ¿Te acuerdas de eso? Y yo digo, y eran tantas cosas que yo decía, pero ¿qué pasa? Tantas cosas, ¿por qué es que está Ya, pasando esto? Nosotros nos preguntábamos ya. que era Una como una lluvia, lluvia de una bendiciones, ¿verdad? lluvia. No paraba, no paraban, no paraban y eran cosas sin parar. Ahora, No podíamos cerrar ni la boca, yo creo, de estamos así. ¿Ah? rentamos, gloria a Dios, yo conseguí un trabajo, rentamos un apartamento. Luego que rentamos un apartamento, viene una señora y nos dice, eso es muy chiquito para ustedes, compra una casa para nosotros. Y Compra una nosotros casa para... le decimos, pero es que nosotros nos acabamos de Nosotros mudar. no queremos eso. Y nos No, dicen, no, no. no, no podemos mudar, nosotros tenemos un contrato de un año, no se Nosotros, preocupe. Nosotros vamos a romper ese contrato y ¿what? nosotros queremos que ustedes vivan aquí. Nos compra, le consigue otro trabajo Melissa a la señora. Era una cosa tras de otra, una cosa tras de otra. Y eso fue como un periodo de 2 años, yo diría. Una cosa tras de otra. Pasó todo eso. Un día, un día nos vamos a la iglesia nosotros le decimos, pues mira, tenemos que ir a una iglesia donde hablan español. Nos vamos donde la iglesia del pastor Héctor, ¿verdad? Nos vamos a la iglesia del pastor Héctor, nos empezamos a congregar allí, pero no, íbamos los miércoles, íbamos un grupo de español, seguíamos yendo a esa iglesia. Empezamos a congregar donde el pastor, muy, muy bueno, íbamos a ir, porque queríamos estar en el idioma, ¿verdad? Vino todo, ¿verdad? Pasó todo. Y un día estamos en un dealer de carro, ¿verdad? Teníamos un poquito más de dinero, gracias al Señor, y estamos en el dealer de carro y me llama alguien, ¿verdad? Porque el pastor Héctor le dice, mira, ayúdanos con los jóvenes, estábamos ayudando con los jóvenes. Ya. A todas estas yo nunca pude estudiar. Estamos en un dealer de carro y yo recibo Tú no lo dijiste. no, nunca No, pude estudiar, ¿verdad? no, pero tú no dijiste lo que ibas a hacer. ¿Qué? Yo dije lo que yo venía a hacer a Estados Unidos, No, pero yo no. vine a estudiar, sí, yo lo dije, que iba a estudiar en seminario y no se pudo. A todas estas Ah, nunca pude ok. estudiar el seminario bíblico. Estamos en el dealer, recibo una llamada, ¿verdad? Hey, es Jesse Contreras, me acuerdo todavía. Mm, Es Jesse Contreras de la Convención Bautista del Sur de Texas. Te estamos llamando porque no sé si estás interesado en plantar una iglesia, para ser pastor de una iglesia, para plantar una iglesia. Y yo, sí, y colgo la llamada. Y Melissa me dice, ¿quién te está llamando? No, es un señor que quiere que yo plante una iglesia. Y yo le digo, y Melissa me dice, ¿qué tú le dijiste? Pues que sí. Entonces, eran tantas cosas, ¿verdad? Pasaba una cosa tras de otra. Y ella me dice, pero es que tú nunca has plantado una iglesia. Bueno, pues lo hacemos, ¿verdad? Eh, y entonces ahí, y después pasan varios años, ¿verdad? Después que damos para atrás, nos damos cuenta que las bendiciones que estaban pasando, supuestas bendiciones que cuando decimos, me refiero a bendiciones, que le digo, perdóname, cuando me digo supuestas, es que a veces uno ve las bendiciones económicas, ¿verdad? Y eso era muy pequeño, ¿verdad? ya, Porque no eran bendiciones económicas. Dios estaba preparando un plan para que se plantara una iglesia, ya. ¿verdad? No era, las bendiciones económicas es muy pequeño para lo que realmente Dios estaba preparando un plan. Ujú, Y llegamos a Normandale, ujú. a la iglesia de Normandale, sin nada de experiencia, sin nada No, dile la entrevista hermosa que tuviste, que cuando tú entras y te ven, pero ¿y cuántos años tú tienes? me siento en este lugar de hamburger, ¿verdad? Ujú, ujú. Y cuando vamos a este lugar de hamburger, eran 3 señores, muy buena gente. Yo creo que son no quiero decir, es las mejores personas que yo he conocido en mi vida, ¿verdad? De las cuales aprendiste De las cuales he aprendido. muchísimo. Y me siento con ellos, ¿verdad? Y me dicen, hey José, tú eres, has sido recomendado por Héctor, queremos plantar una iglesia, pero esto es algo de aquí a 5 años, me dijo él.
Y yo le dije, ok, está bien, pues dale, pues vamos, porque Bien, nosotros no tenemos dinero. bien americanos ellos, todo Ah, es por budget, todo es por, ¿cómo se dice? bien Por organizado. estadísticas y todo. Todo, entonces él me dice, yo le digo, ok, pues él me dijo, pues ven el domingo y yo te voy a presentar. Y te voy a presentar de que en un futuro vamos a plantar una iglesia. Y yo, pues, ok, pues vamos. ¿Qué pasa? Llegamos allí. Cuando llegamos allí, yo le digo, bueno, el pastor se llama John Mark. Yo le digo, bueno, Se John, llamaba. bueno, le dije como él me entendiera, porque yo no sé si él me entendía. Yo le digo, bueno, John, yo quiero que tú entiendas algo. Si el dinero no importa, nosotros no necesitamos dinero para plantar una iglesia. No, 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 ¿cómo tú dices eso? Claro que se necesita dinero. Y yo, claro que no, no se necesita, no, no, hay que pagarte, ¿verdad? Porque, y yo sí lo entiendo, ¿verdad? Yo, que no se necesita dinero y el que sí, yo dije que no. Entonces, pues nada, en ese momento, pues yo vine y nosotros empezamos a invitar personas. Empezamos a invitar personas en el cual Dios me puso en otro lugar, donde el lugar donde nosotros estamos era un lugar donde yo trabajaba, que hablábamos sobre, recuerden que yo soy consejero en salud mental, en el cual trataba a gente, mujeres y hombres que trabajan con violencia doméstica. De momento toda la iglesia se nos llena de personas que trabajan, perdóname, con víctimas de violencia doméstica. Entonces, la iglesia como tal comienza con muchas personas, eran como unas 5 o 10 personas víctimas de violencia doméstica, ¿verdad? ¿Qué pasa? No todas, ¿verdad? No todas, pero muchas de esas personas eran víctimas de violencia doméstica. Y empezamos un grupito, ¿verdad? Un estudio bíblico pequeño. Y ese estudio bíblico pequeño en el cual nosotros le decíamos a las personas, nosotros no vamos a comenzar una iglesia, nosotros vamos a comenzar una iglesia, no importa, era un pequeño estudio bíblico, pero eso fue bien rápido. Todo eso pasó bien rápido. Sin darnos cuenta, ¿verdad? Estábamos comenzando una iglesia, ¿verdad? Y, Hasta yo me puse a cantar, que yo no canto. y nos empezamos a poner una iglesia, Pero fue empezamos, una experiencia muy, muy bonita, muy, muy bonita. y empezó se empezó a llamar Normandel en español. Ya, me recuerdo. Recuerdo, empezó a Normandel en español. Eso fue para el 2015, ¿verdad? Wow, Recuerda que nos fuimos en 2012, 2014, do- 2012. 2012, llegamos en 2012. En 2 años nosotros estábamos plantando una iglesia, sin darnos cuenta. 2015 le cambiamos el nombre a una nueva familia, Yeah. ¿verdad? Una nueva familia, empezamos a hacer una iglesia, ya la iglesia empezó a crecer un poquito más, ¿verdad? Empezamos a hacer las cosas un poquito más organizadas. Ahí llega el pastor Ramón Vélez, nosotros pues, y bueno, yo creo que eso es un tema para otro día, ¿verdad? Claro. ¿Ah? Y yo estoy aquí asombrada e impactada porque es tan bonito poder recordarse de las cosas lindas que Papá Dios hace, porque Él es grande y poderoso. Bueno, así que eso, yo creo que eso no ha sido un dilema, eso ha sido el testimonio de hoy, ¿verdad? Así que nos vemos en la próxima. Y La yo sé parte que, 2. yo sé que Dios tiene un trabajo para ti, Dios tiene ¿verdad? Un ministerio para ti, y si a nosotros nos pasó, a ustedes también. Así es. Nos vemos, mi gente.